Don Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, buenas noches. Buenas noches, Antonio. O sea que somos probablemente el país de la OCDE en función de nuestra renta que más impuestos pagamos del mundo mundial. En términos de lo que se conoce como esfuerzo fiscal, sí. El esfuerzo fiscal lo que hace es tener en cuenta la presión fiscal y el nivel de renta media de cada país. Y teniendo en cuenta esas dos cosas, los españoles somos, dentro de la Unión Europea, los que sufrimos un mayor sacrificio fiscal, ¿no? Hemos superado ya en presión fiscal a Alemania. Ya la hemos superado. Pero claro, es que la renta media de los alemanes es un 50% mayor que la renta media de los españoles. Con lo cual, en términos relativos, efectivamente, los españoles sufrimos mucho más al fisco, el expolio del fisco, que lo que sufren los alemanes, ¿no? Claro, Ignacio, claro, ¿cómo se compadece todo esto? Palabra muy cursi, pero en fin, que creo que viene al caso, con las palabras de la ministra de Hacienda, cuando dice que, en fin, que en España tampoco pagamos tantos impuestos, o del propio Sánchez, cuando habla de que, bueno, que este es un país en el que hay que arrimar más el hombro desde el punto de vista fiscal. Y claro, los ciudadanos decimos, oiga usted, si apretamos un poquito más, es que nos vamos al baño directamente. No tenemos otra. Sí. Bueno, de lo que diga la ministra de Hacienda no se debe hacer mucho caso, porque creo que hace unas horas dijo que el Producto Interior Bruto de España era mayor que el de Francia y el de Alemania, ¿no? Es decir, poco caso a lo que diga nuestra ministra de Hacienda, que, en fin, no sabe muy bien de estos temas, ¿no? Pero en relación con lo que dice el presidente Sánchez, mire, Felipe González, lo digo porque era de su propio partido y, en fin, es un icono de la izquierda española, ¿no? Felipe González dejó el gobierno y España tenía una presión fiscal del 31,6%. Hoy tenemos una presión fiscal que, como se ha dicho antes, está ya en el 43%. Es decir, ha aumentado en 11 puntos porcentuales la presión fiscal desde lo que era un gobierno socialista de Felipe González al actual gobierno de la coalición social podemita, ¿no? Y esto no se justifica porque no hay nuevas necesidades sociales básicas frente a las que teníamos cuando Felipe González estaba en el gobierno, salvo la ley de dependencia, cuya financiación apenas afecta a un 0,2% del PIB, y el envejecimiento de la población, que provoca un aumento en el coste de las pensiones en aproximadamente un 1,2% del PIB. Por tanto, ¿por qué se nos exige de repente un aumento tan grande de la fiscalidad que se nos exige, ¿no? No tiene razón de ser. Y además, bueno, los que somos economistas diríamos, hombre, bueno, si por lo menos esto está sirviendo para cuadrar las cuentas públicas, bueno, pues tampoco, porque el déficit público que tiene el gobierno de Sánchez es superior al que tenía cuando accedió en 2018 y porque la deuda pública no ha dejado de crecer y está en máximos históricos en 1,5 billones de euros, ¿no? Es decir, se nos pide cada vez más y más y no se arreglan ni siquiera a las cuentas de casa, las cuentas públicas, ¿no? Es un ejemplo, un paradigma de mal gobierno y de despilfarro, ¿no? Sin duda alguna. Hay un hecho además bastante evidente, y es que allí donde se pagan menos impuestos, o sea, están más bajos los impuestos, se recauda más. Lo ha demostrado Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y ahora está demostrando también Andalucía, en contraste, por ejemplo, con Cataluña. Pero vamos, que esto suele ocurrir, señor Ruiz Jarabo, que con una presión fiscal menor, luego hay más actividad económica y se recauda más por parte de las administraciones. Eso sucede cuando la tributación es muy alta, es decir, es la famosa curva de Laffer, ¿no? Si en un país, en una comunidad autónoma, hay sobreimposición, hay un exceso de tributación, rebajar la exigencia fiscal provoca que aumente la recaudación. ¿Por qué? Por dos efectos. Uno, porque a partir de que se exige menos pago de impuestos, resulta más apetecible, hay más incentivo al esfuerzo, a la actividad empresarial, y por otra parte, porque se desincentiva el fraude. A más tipos más altos, a tipos de gravamen más altos, el fraude resulta más rentable, ¿no? El tipo impositivo es el dividendo del fraude. Por tanto, si las tarifas son muy altas, bajar la presión fiscal supone aumento de recaudación. Esto no funciona siempre, ¿eh? Es decir, si los tipos impositivos ya son moderados, las bajadas fiscales no hacen aumentar la recaudación. La curva de Laffer funciona cuando hay sobreimposición, que es el caso que ocurre en España
y por eso en España, cuando se ha acudido a las rebajas de impuestos, se ha conseguido aumentar la recaudación. Madrid es un ejemplo, Andalucía es un ejemplo y España como país fue un ejemplo con la reforma fiscal del gobierno de Aznar. Dos asuntos más, señor Jarabo. Por un lado, el hecho de que este año tengamos un impuesto que afectará a aquellos que tengan un patrimonio, no sé a partir de cuánto, no recordar a cuánto es, la cifra exacta. De grandes fortunas, por encima de 3 millones de euros. Claro, aunque vivan en Madrid esas personas, sí este año sí van a tener que tributar a partir de este momento y en esta declaración de la renta en función de ese patrimonio, porque en Madrid está suprimido, bonificado al 100%, por tanto como si no existe el impuesto de patrimonio. Por cierto, impuesto injustísimo, porque el único país del mundo donde todavía, o de Europa que yo recuerde, de la Unión Europea, perdón, es España el único que lo mantiene, el gobierno de Sánchez, el gobierno de Sánchez. Bueno, pues ese impuesto ahora tendrá que declararse por parte de aquellos que tengan un patrimonio a partir de 3 millones de euros, ¿no? Efectivamente. Claro, lo que pasa es que se ha hecho de tal manera que, por ejemplo, a un contribuyente de Madrid que tenga más de 3 millones de euros se le va a cobrar el nuevo impuesto y el impuesto de patrimonio que ha bonificado la Comunidad de Madrid. Es decir, Madrid se lo bonifica y el gobierno de Sánchez dice: lo que te ha bonificado Madrid me lo das a mí. Es en un ejemplo, bueno, pues de rapiña fiscal. Además con una absoluta falta de respeto a las competencias autonómicas, claro, que ha sido ya recurrido ante el Tribunal Constitucional y que yo creo que afortunadamente el Constitucional acabará diciendo que efectivamente no es respetuoso con la Constitución esta invasión de las competencias autonómicas. Y por otra parte, y se ha dicho y es verdad, es un impuesto que acaba siendo confiscatorio, porque en 15, 16 años puede acabar con el patrimonio de una persona. Es decir, una persona que tenga un patrimonio y no le esté sacando un rendimiento especialmente significativo, el pago de este nuevo impuesto al cabo de los 15, 16, 17 años se ha comido íntegramente el patrimonio, ¿no? Es una barbaridad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Fíjese que el impuesto se ha creado mediante una enmienda a una proposición de ley, algo inaudito en la historia de la Fiscalía española. Por eso digo, barbaridad económica, jurídica, barbaridad constitucional y una ruptura de consensos básicos que era el respetar la autonomía de las comunidades autónomas, ¿no? En fin, las cosas de este gobierno. Claro, yo la única duda que tengo ahí, no soy tan optimista como usted, don Ignacio, cuando dice que el Tribunal Constitucional va a enmendar la plana al gobierno. Teniendo en cuenta quién lo preside y cómo viene actuando, me temo lo peor. Hay elecciones, ¿verdad? También. Sí, hay elecciones, por eso, bueno, da igual, hay elecciones, pero estos señores... Lo que hay que pedirle al PP es que se comprometa... Ya, pero estamos hablando del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional... bueno, lo que tiene que hacer, efectivamente, si el Partido Popular llega al gobierno, lo que tiene que hacer es suprimir ese impuesto de nuevo. Y otros muchos, y bajar los impuestos. Muchos, efectivamente. Hay otro aspecto interesante, Ignacio, que mucha gente ha pedido ayudas, ha recibido ayudas, el bono incluso de los chicos cuando llegan a los 18 años, 200 euros. El bono videojuego. Todo esto hay que declararlo, ojo. Claro, y normal. Esto a algunas rentas le va a suponer que al final tengan que pagar un poquito más a Hacienda gracias a esa ayudita, entre comillas, que este gobierno les ha prestado en un momento determinado. Al final, Sánchez lo que ha dado lo va a recuperar, no se preocupen ustedes. Bueno, pero yo creo que eso, vamos a ver, tiene su lógica, ¿no? Es decir, en el impuesto sobre la renta se paga por todos los ingresos que tengas, vengan de donde vengan. Igual que los pensionistas incluyen la pensión, igual que alguien que tiene una subvención incluye la subvención, pues el que recibe un cheque de ayuda también lo tiene que incluir. Lo que sí ha de servir esto es para saber que cuando el gobierno dice he destinado tantos miles de millones de euros para ayudar a los españoles a soportar la crisis, hay que decirle un poco menos. Porque parte de lo que tú le das ahora, luego se lo vas a quitar vía impuestos, ¿no? Yo no cuestiono que se quite vía impuestos porque la lógica es que se graben todos los ingresos, pero sí cuestiono que se haga propaganda, ya no publicidad, sino propaganda sobre el volumen de las ayudas que está dando a los grupos vulnerables de afectados o de beneficiarios de estas ayudas. En realidad las ayudas, en términos netos, son bastante menos de lo que nos publicitan en la propaganda gubernamental. Oye, una cosa, Ignacio, luego lo vamos a comentar después. El hecho de esta advertencia de la agencia tributaria, del número 2 de Economía, el secretario de Estado de Economía a Ferrovial, diciéndole que
si al final traslada su sede, luego vamos a comentarlo más tarde, si traslada su sede a los Países Bajos se arriesga a un coste fiscal millonario. La factura en impuestos se dispararía si no justifica ante Hacienda la operación. Por su parte, la agencia tributaria ha advertido de que esa penalización fiscal con la que el gobierno amenaza a Ferrovial tardaría años. ¿Esto cómo lo valoras tú? Esta amenaza utilizando a la agencia tributaria contra una empresa que legítimamente sus accionistas tienen derecho a decidir si quieren quedarse o irse en función de las garantías, solvencia, credibilidad y, en fin, seguridad que ofrece un gobierno. Es incomprensible, por no decir que además es también inaudito, ¿no? Vamos a ver, viene de la Unión Europea, y en la legislación española se hizo la transposición, ¿no?, de una cosa que se llama un régimen fiscal especial para favorecer las operaciones societarias, de reestructuración societaria, ¿no? Que lo que pretende es que fiscalmente sean neutras, es decir, que se suspenda el pago de impuestos por este tipo de operaciones, fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay el último párrafo del capítulo que prevé este régimen, dice, bueno, salvo que se trate de una operación fraudulenta que no tenga motivación económica válida. Es una cláusula de cierre para una operación que fuera evidentemente fraudulenta, ¿no? Entonces, que en una carta oficial de un alto cargo del gobierno se atreva a prejuzgar o a predeterminar lo que va a ser la valoración de la agencia tributaria, que es la que técnicamente tendrá en su momento que valorar si hay o no una motivación económica válida, es una injerencia desde el Gobierno a la función estrictamente técnica de la agencia tributaria absolutamente incomprensible, inaudita y bananera, ¿no? Yo voy a decir una cuestión porque he sido actor en primera fila de esta cuestión. En los 3 años que yo fui director general de la agencia tributaria, jamás recibimos ninguna indicación, ni directa ni indirecta, de ningún alto cargo del gobierno sobre cómo teníamos que valorar una operación, ¿no? Y aquí, que ya se predetermine por parte del gobierno que considera, así lo ha dicho, que no hay motivación económica válida, es decir, que considera que no cabe aplicación de ese régimen fiscal especial europeo, me parece que es algo que pasa absolutamente las líneas rojas de cualquier comportamiento ético institucional, ¿no? Yo creo que es muy grave y yo quiero confiar, llamarme ingenuo, pero yo quiero confiar en la profesionalidad de los funcionarios de la agencia tributaria para que no se dejen influenciar por esta injerencia inadmisible del alto cargo de gobierno.